Listo, me avisas. Buenas tardes para todos. Hoy con Luis Eduardo venimos a hablar sobre las y sonido en seguridad laboral. Voy a explicar el tema de ondas y sonido en seguridad laboral aplicado al análisis de ruido ocupacional en un taller mecánico. El propósito es relacionar los conceptos físicos del sonido con la prevención de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Acá es evaluar, revisar cómo podemos mitigar el daño, el daño que hace todo el tema de ondas y sonidos fuertes en nuestros entornos laborales. El sonido se propaga por medio de una energía en medio de ondas mecánicas. Este fenómeno puede convertirse en un riesgo cuando los niveles sonoros o cuando la exposición se mantiene durante varias horas y no usamos todos los elementos de protección personal. Los conceptos claves, desde la física, una onda armónica se puede presentar con parámetros como amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. En el caso del sonido, estas ondas corresponden a variaciones de presión de aire y podemos evaluar el ruido que utiliza la intensidad sonora y el nivel de intensidad para desniveles. Esta es una escala logarítmica y por eso son pequeños aumentos de desniveles que representan incrementos importantes en la energía acústica. Continuamos con Luis. Bueno, gracias. Ahora vamos a analizar el análisis del entorno. En este caso escogimos un ejemplo de un taller mecánico donde hay fuentes y niveles de ruido donde se caracterizan por diferentes tipos de herramientas, como pistolas neumáticas, pulidoras, taladros, martillos. Eso que genera diferentes tipos de ruido, como ruidos intermitentes, continuos, de impacto, que también producen decibeles superiores a los 90, 95 grados y un tiempo de exposición que puede generar una fatiga auditiva. Digamos, ese ruido intenso puede generar degeneración del sistema auditivo y una hipoacusia a pocos tiempos de exposición. Por eso se tiene que tener en cuenta el tiempo de exposición a este factor de riesgo. ¿Cuál es el efecto de ruido en los trabajadores? Digamos, pérdida auditiva llamada tinnitus, que es una pérdida progresiva o hipoacusia para aquellas exposiciones superiores a 85 decibeles por encima de las 8 horas de trabajo. Por eso, cuando hay exposiciones a 85 decibeles, se recomienda disminuir el tiempo de exposición, 6, 5 a 4 horas, porque los decibeles son bastante fuertes. O riesgos de accidentes, digamos, al estar expuesto a ese tipo de ruidos, no permite que tengamos una verificación de nuestro entorno, también podemos tener accidentes a causa de eso. Y esos ruidos que van por encima de los 100 decibeles, pues digamos, pueden generar un deterioro de la audición a menor tiempo posible. ¿Cuáles son las jerarquías para el control de ruido ocupacional? En especial, principalmente tenemos que hacer control en la fuente, posterior en el medio y posterior en la persona. En la fuente hay diferentes tipos de control de ruido, con, digamos, sustitución de equipos o procesos, reducción del ruido de la fuente generadora del mismo, cambiar máquina. Este método es mucho más costoso, pero se podría aplicar en procesos que así lo ameriten, cambiar una maquinaria obsoleta por una máquina menos ruidosa, pero que pueda generar un aporte en la producción. En el medio, aislar mediante comprensores o cuartos, barreras protectoras acústicas que me ayuden a reducir ese ruido. Y en el receptor o en la persona, pues elementos de protección personal para aquellas labores que estén por encima de 80-85 decibeles a tiempo de exposiciones a más tardar de 8 horas. Y pues hay que generar una cultura de seguridad sonora, hay que tener una higiene acústica, no solamente por el ruido que se desenvuelve en nuestros lugares de trabajo derivado de las máquinas o un taller, sino que también hay que tener un ambiente óptimo. Es decir, yo puedo estar trabajando en el taller, pero tengo la música a todo volumen o utilizo auriculares, la música, el ruido de las personas es muy alto y también hay que tener esa higiene para poder reducir el impacto como tal que me puede generar ese ruido.
Y ese, digamos, como conclusión, obviamente tenemos, es que el cuidado, la higiene auditiva va a nivel de cada una de las personas. El autocuidado se genera desde esos buenos hábitos que tenemos desde el hogar, desde la casa, mis actividades cotidianas, el uso esporádico de los auriculares, un bajo volumen, en lo posible no utilizarlos, pues, para reducir todos los efectos que nos pueda causar. Bueno, esa es la exposición que teníamos para el día de hoy. Esperemos que haya quedado claro el tema. Muchas gracias. Gracias, Luis.